gracias a la organización, bueno, a las distintas organizaciones por invitarnos a estar aquí. Y os preguntaréis cómo un tema, digamos, que no tiene mucho que ver con el tema del Congreso, de la ciberseguridad, estamos aquí, pero efectivamente tiene mucho que ver. Y sobre todo por cómo unifica. Bueno, saludo a mi compañera Ángela, que nos está esperando, nos está escuchando desde España. Hola, Ángela. Hola, encantada. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí dice un ciberescudo único, ¿no? Es el lema. Pues efectivamente hemos hecho un ciberescudo único porque ya veréis cómo este producto que vamos a presentar reúne todas las cualidades para estar aquí y hoy presentándolo. ¿Por qué? Porque es un proyecto que ha nacido allá, se ha presentado acá, está funcionando, ha sido reconocido incluso por algunos de los organismos que patrocinan, como el BID. Ya lo veréis, mi compañera Ángela lo presentará. Unifica y tiene que tener ciberseguridad, la debida ciberseguridad para cumplir lo que el fin que tiene. Siempre hemos dicho que la tecnología tiene un fin y la ciberseguridad es el medio para conseguir ese fin. Pues aquí, como os digo, unifica todo. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Yo cuando me crucé con estas chicas, además yo pertenezco a Women for Cyber, donde se fomenta el tema de la ciberseguridad, la presencia de la mujer en la ciberseguridad, y además siempre estaba muy concienciada con el tema de la violencia de género, en general todo tipo de acoso. Cuando me crucé con estas chicas en el camino me pareció magnífico y fantástico la labor que estaban haciendo, porque además precisamente fue en INCIBE, en el primer foro de género y ciberseguridad, donde este tema apareció con gran fuerza y cómo se detectó la problemática que había en el tema de violencia de género, del problema que vamos a tratar, que son las evidencias para poder demostrar esa violencia de género. La presentación va a ser muy rápida y muy sencillita. Primero, ver la problemática de la violencia de género, que creo que no hacen falta muchos datos para posicionar y ver la gran dimensión que tiene el problema, y mucho menos aquí, donde estamos en Iberoamérica, donde las cifras se multiplican exponencialmente. Después, la problemática de las evidencias, la parte, todos los que estamos acostumbrados, aquí hay muchos informáticos forenses, sabemos el problema que tiene la evidencia electrónica para poder usarla. En la presentación, Feliana ha estado hablando sobre las redes sociales, cómo ha potenciado el tema de la violencia de género. Una aclaración, lo que vamos a ver llega a la esencia del problema, porque lo que trata es de demostrar el hecho en la fase final. Las redes sociales pues sí fomentan, pero no vamos a tratar el tema de evidencias en redes sociales, sino el tema de evidencia en la fase última, en el tú a tú. ¿Cómo demuestro que tú me estás acosando en cualquier tipo de acoso? Es muy difícil. Primero, la adquisición de evidencia, los informáticos forenses sabemos que es muy difícil, y más en estos temas propiciados precisamente por donde se va. Simplemente no voy a entrar en dar muchos datos, sí quiero que hagamos una dimensión del problema, y ahí hay distintos datos sacados de distintos estudios, tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Observatorio contra la Violencia Doméstica de aquí de España, del Consejo de Poder Judicial, y de la ONU, del Observatorio sobre las Mujeres. Datos. Bueno, violencia doméstica, ¿qué decimos? O sea, ¿qué se entiende por violencia doméstica? Tampoco me voy a remitir a dar discusión sobre lo que es la violencia de género, la violencia doméstica, los feminicidios. No voy a centrarme en eso, solamente decir que es la violencia que se produce en cualquier relación afectiva, y ya sea física, psicológica o sexual. Datos brutales. Más de 200 millones de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia en la pareja en los últimos 12 meses. Este estudio es del 2018, en concreto este que estamos viendo de la Organización Mundial de la Salud. Otro estudio, un poco más reciente, dice que el 40% de los casos denunciados admitidos a trámite, o sea, se admiten los casos, las denuncias, pero se dan sobreseídos provisionalmente por la falta de pruebas,
presentadas es muy difícil. Y luego 3 de cada 5 mujeres asesinadas lo hicieron por sus exparejas, lo que podríamos considerar que entra dentro de lo que consideramos violencia doméstica. Bueno, yo lo digo, esta solución sirve para cualquier tipo de violencia en el trabajo, casos de mobbing. Creo que la solución es magnífica y tiene unas expectativas geniales porque ya han sabido aterrizar el problema, le han dado una solución y se puede extrapolar a otros tipos de violencia, en cualquier situación que haya un maltrato. Otros datos, estos también vienen del Instituto de Igualdad de Género Europeo, donde se demuestra el coste que tiene para la sociedad en la violencia, todos los temas relacionados con la violencia de género. Por eso que todos los países se hayan puesto las pilas. Llevan ya muchos años poniéndose las pilas en esto, pero por cómo se ha unificado el esfuerzo. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una dotación de 700 millones de dólares dedicados a los ciudadanos para las víctimas sobrevivientes y también los damnificados. La Unión Europea, el dato es brutal. 150.000 millones de euros se estima el coste que todo lo relacionado con la violencia de género puede acarrear, tanto en el tema social, en el tema de poder solventar los daños que han causado. Es brutal esa cifra. Y luego, tanto allá y acá, las cifras como en Colombia y en España, pues se están creando. En España lleva ya bastantes años donde se ha creado unidades especializadas en la violencia de género, todo lo que es el Biogen, el sistema Biogen, que tenemos ya desde hace más de 20 años instalados en España, que en Colombia también, con toda la reforma que han tenido de su normativa y su norma interna, también se ha aprobado pues esa red nacional de comisarías para la familia y violencia contra las mujeres. Precisamente lo veremos después al final, como en Medellín ha sido donde primero se ha puesto en marcha este proyecto piloto. Aquí simplemente destaco, también por dar más cifras y también por ver uno de los problemas que tiene la captación de evidencias en el ámbito de violencia de género. Después veremos más adelante cuáles son uno de los problemas. Aquí tenemos ya un botón de pulsar rápido, ojo, por si te están espiando, por si te están viendo tu expareja, tu acosador te está viendo qué está haciendo, que salgas rápido. Y te recuerdo además que tienes que borrar el historial de navegación. Es uno de los problemas. Cómo se sienten acosadas, intimidadas y atadas de pies y manos para poder defenderse en algo. Aquí hacia el día 4 del 4 del 2023, las cifras que daba es que ya son 1.196 las mujeres asesinadas por esta causa desde el 2003, cuando estamos empezando en España, cuando estamos empezando acumulando datos. Pero es que en Iberoamérica los datos son brutales. Quiero recordar que desde el año 2019, en el año habían habido pues casi 5.000 mujeres asesinadas en general. O sea, es tremendo. Bueno, además, la pandemia a nivel mundial acusó el problema y desgraciadamente subieron el número de víctimas. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la pandemia propiciaban uno de los principales problemas, la intimidad, el verse entre las cuatro paredes, no poder acudir a pedir ayuda a nadie, ni siquiera poder comunicarse con nadie, ni acudir a esas instituciones que tanto están haciendo por esta lacra que tenemos. Ahí tenéis los estudios, es uno de los muchos resultados que hay en ese estudio de aquí de España. Bueno, el tema de las evidencias. Estamos hablando, y aquí Ofelia nos lo podrá decir mejor, estamos hablando de un tema de materia penal, con lo cual significa que hay que probar, digamos, la inocencia, sino que hay que probar la culpabilidad precisamente del acusado con unas buenas pruebas. Es decir, se exige la prueba plena o certeza probatoria
para poder enervar el principio de presunción de inocencia. Eso está en nuestra Constitución, en la de España, y creo que en la mayoría de los países que tienen Constitución. El problema que hay además en el tema de violencia de género es que hay pocas pruebas precisamente por el entorno, porque se produce en un entorno íntimo, no hay testigos, no se puede llamar a testigos porque ya se cuidan ellos mucho de que cuando hacen el daño no haya testigos. Y luego la retirada de denuncias por coacciones. Se ven muy coaccionadas por sus acosadores y retiran al final las denuncias. Y es una pena porque el gran número de estos procedimientos finalizan sin condena precisamente por falta de medios de prueba, cuando todas las evidencias los incriminan. Además, los informáticos forenses sabemos la prueba electrónica, porque en definitiva lo que el producto trata es una prueba electrónica. En general, las pruebas en cualquier proceso judicial ya es difícil de que te las admitan, pues en el tema de evidencias electrónicas todavía peor. El proceso se acrecienta. Además, uno de los principales problemas, hablando de evidencias electrónicas, tenemos adquisición, incorporación al proceso judicial y luego el análisis de la misma. No es decir, ya tengo la prueba, no. Y aquí es estremecedor los testimonios que en el estudio, en una entrevista que se hizo a mujeres víctimas de violencia de género, pues lo voy a leer porque es estremecedor. Yo tenía todos los incidentes documentados que me habían ocurrido, pero me dijeron, no hay pruebas suficientes, no podemos seguir adelante, lo siento. Y la víctima, entonces temí la verdad por mi seguridad, porque el agresor sabía en este momento que ya había acudido a la policía. Desgraciadamente, eso es lo que está pasando. Ni siquiera podemos alzar esa voz porque no tenemos pruebas. La dificultad, entorno privado, no tenemos testigos, ya lo hemos dicho antes. Situaciones de amenaza, estamos siendo coaccionadas, lo hemos dicho antes también. Maltrato psicológico, ¿vale? Además, porque no tenemos una evidencia física donde podamos ir a un hospital que nos certifiquen pues que tenemos moratones, que nos han clavado un puñal o que nos han dado una paliza. No, los psicológicos no. A ver, ¿quién se cree tu palabra contra la mía? ¿Quién me va a creer a mí? ¿Quién? Custodia de evidencia, y además hablando en el tema del ámbito digital, la adecuada cadena de custodia, que siempre ha sido, ¿verdad, Felia? Siempre ha sido un caballo de batalla, pues en el tema de evidencias digitales más todavía. Primero, por el desconocimiento que hay, digamos, del entorno de cómo se adquieren esas pruebas. Bueno, pues, sobre todo para que tenga una validez jurídica. ¿Cuántas pruebas se echan atrás porque no sean, primero, este proceso de adquisición e incorporación al proceso judicial y análisis de la misma no se hace adecuadamente, con lo cual, al final, que bueno, sabemos que el juzgador es el que tiene la última palabra, que por mucho tecnología disruptiva como vamos a ver aquí que utiliza el producto, el juzgador, pero si esa prueba se le presenta adecuadamente, ya es más difícil de refutar. Así que allá vamos y tenemos aquí la solución. Ángela, ¿qué solución tenemos para esta lacra? Bueno, antes de nada aprovecho para dar las gracias por la invitación, la verdad que es un verdadero honor. Y bueno, la solución que nosotros hemos desarrollado es Panóptico Guardia, en No Solo Software, un poco por dar contexto de el por qué. Es porque, bueno, ahora veremos un poco cuál es el histórico de la solución, pero sí que es cierto que hicimos un planteamiento desde el punto de vista de la tecnología, que es el que nosotros controlamos, pues, ¿qué podríamos aportar que pudiese ser útil, bueno, en un problema pues de esta magnitud, ¿no? De un problema enorme. En este caso, lo que decidimos fue tratar de obtener pruebas con validez legal de forma discreta, ¿no? Y para eso utilizar las tecnologías que pudiesen ser mucho más disruptoras. Entonces, ahí nos planteamos pues el uso de blockchain. Al final, en este sentido,
vimos que la tecnología blockchain estaba revolucionando el paradigma de las pruebas legales o podía hacerlo y realmente pues su uso podía ayudar, ¿no?, a solventar la parte de registro de este tipo de hechos de, bueno, pues de víctimas que sufren violencia. En este caso, lo que un poco comenzamos viendo es que existen, bueno, pues los métodos comunes que, como bien ha comentado Conchi, bueno, pues no pueden garantizar la inmutabilidad de la evidencia recogida, que es el punto crítico. Ahora veremos cómo se hace. Y al final, pues existe esa posibilidad de manipulación, ¿no?, que es lo que puede tirar atrás la prueba. Y en el caso del uso de la tecnología blockchain y otras tecnologías que veremos también que utiliza la plataforma, pues se garantiza la inmutabilidad de la evidencia almacenada en la nube y el sistema de cadena de bloques pues valida la prueba a nivel judicial. Bueno, en cuanto a cómo consigue Guardian obtener pruebas sólidas, aquí lo que tenemos es una aplicación móvil que permite realizar grabaciones de forma oculta para el agresor, ¿no? Y nunca jamás deja rastro en el teléfono de ninguna manera. Cada una de las evidencias se certifica con blockchain y con tecnología TSP, que al final es un protocolo, un timestamp cualificado, que lo que hace es que produce evidencias digitales con valor probatorio y que gozan de presunción legal, en este caso en los Estados miembros de la Unión Europea, por el reglamento EIDAS. Entonces, lo que hacemos con la aplicación es que se graba, es una aplicación súper sencilla que tiene interfaces camufladas que además se van cambiando y toda la aplicación en sí es camuflada, o sea, es una aplicación, pero incluso va cambiando de interfaz para que no esté continuamente de la misma forma. De manera muy fácil, la víctima inicia una grabación y ya no interviene más en todo el proceso. Se realiza esa grabación, esa grabación se almacena de manera automática y sin ningún tipo de rastro en blockchain y se sella con TSP y evidentemente pues ese fichero está doblemente protegido con esta tecnología. La forma un poco más detallada de cómo se consiguen las pruebas, bueno, pues por explicar un poco más en detalle, tenemos que una usuaria, que al final es una víctima, recoge el momento de la agresión de forma oculta para el agresor. Entonces, esto siempre ha sido una de las principales preocupaciones, que en ningún momento la víctima estuviera expuesta a riesgo, ¿no?, o al menos lo mínimo posible. Precisamente para esto, pues son interfaces que no levantan sospechas, se inicia una grabación y se graba durante 30 minutos sin interrupción y luego se sube automáticamente. Lo que sí que es verdad que se ha incorporado dentro de la aplicación, no es que sea el core de la aplicación, pero sí se planteó que pudiese haber algún mecanismo de, bueno, pues de seguridad por si había un evento grave, ¿no? Entonces, en este caso, la usuaria de la aplicación, la víctima, tiene siempre la posibilidad, no es obligatorio, de incorporar un número de teléfono de confianza para, bueno, la persona que considere conveniente, y si tiene activada su geolocalización, a esa persona le llegaría un mensaje en el que se le indica que dicha usuaria ha comenzado una grabación, no puede verla en ningún momento y que está en X puntos geográficos. Una vez que esa grabación se ha realizado, bueno, pues obtenemos las garantías legales gracias a la tecnología blockchain. La grabación no deja rastro, se almacena en la nube de manera directa. Si por lo que sea en ese momento la víctima no tiene internet, se queda en el teléfono totalmente oculta y cuando se vuelve a conectar sube. Luego se garantiza pues esa inmutabilidad y eso hace que sea posible su uso en un proceso legal. Y por último, se sella con este sello de tiempo cualificado que garantiza pues la validez legal a nivel europeo y en muchos otros países también está reconocido. De alguna manera sería como darle la máxima validez legal posible a la prueba para demostrar que en ningún momento ha habido manipulación de nada. Incluso todos los eventos que pueden darse después de compartir la prueba igualmente aparecen en el sellado. Y bueno, y por último, pues la grabación es enviada a la plataforma, en una plataforma donde puede visualizarse siempre que la usuaria dé su consentimiento expreso. Es decir, aquí siempre partimos de que la usuaria, la víctima, en algún momento puede dar su consentimiento bajo un menú con contraseña que está totalmente oculto para que esa grabación pueda compartirse, pero ella desde ese menú no lo ve, precisamente para evitar el posible riesgo de que alguien pueda coger el teléfono e intentar visualizar. De esta manera,
Al final, la usuaria ve su listado de grabaciones, solo ve la fecha y la hora, y luego puede compartir el contenido de la grabación pues, con abogados, fiscalía, autoridades que la usuaria de alguna manera sea pertinente. Aquí sí que es verdad que es importante remarcar que el enlace que le llega, por ejemplo, al abogado o a la fiscalía es siempre de un solo uso y sí que se puede marcar por parte de la víctima la posibilidad de descargar, porque a veces, pero el enlace sigue siendo de un solo uso. Entonces, al final a veces simplemente es para visualizar, para estar segura de que la grabación sea de audio y vídeo, sea grabado realmente pues un evento, un hecho violento, o bueno, pues porque se considera que primero es una cuestión de verlo y descargarlo para poder después hacer uso, bueno, pues en un tribunal. Aquí sí que es importante tener en cuenta que lo que al final se visualiza es esa grabación de audio y vídeo que no ha podido ser cortada y por lo tanto no ha podido ser manipulada y lleva debajo, bueno, se permite esa descarga del vídeo y del informe y el informe incluye todos los textos legales necesarios para dar validez más todos los códigos de esa grabación, lo que es el código de blockchain, cada uno de los códigos que impiden que pueda haber habido una manipulación de esa prueba. Incluso aunque la usuaria dejase de tener la aplicación en el móvil, simplemente teniendo esa descarga del informe y del vídeo audio, seguiría siendo válido en un tribunal la prueba. Bueno, ¿y de dónde venimos? Un poco por explicar de dónde nace este proyecto. Bueno, nosotros, bajo el nombre de Ni Una Más, se implementó en Colombia un prototipo al resultar ganadores pues, en la convocatoria de Block Angel Challenge, que bueno, pues venía en el marco de una alianza firmada por el Big Lab, la Fundación Everest y la Exchange. Y en esta convocatoria, pues lo que se buscaba eran propuestas que utilizasen la tecnología blockchain, pues eso, para prevenir, para mitigar, para evitar la violencia y acoso y abuso a niños, mujeres y ancianos, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, pues en ese marco empezamos a trabajar colaborando con Fundación Mi Sangre, que es una fundación de Colombia muy relevante en la lucha contra la violencia de género y la igualdad de las mujeres, y con la colaboración legal de Garrigues, que es un bufete muy reconocido de manera internacional. ¿Y dónde estamos ahora un poco para que todo el mundo se haga una idea? Bueno, pues aquí básicamente lo que ahora donde estamos enfocados, pues un poco en el target que vienen a ser administraciones públicas, despachos de abogados, que también muchas veces quieren hacer uso de la aplicación bueno, pues para las víctimas que llevan, y colegios profesionales y asociaciones. Y, y a nivel de hitos alcanzados, pues nada, tenemos bueno, pues, este premio que se ganó, que marcó el marco de acuerdo con el Big Lab. Luego la implantación de este primer prototipo en Colombia a través de Fundación Mi Sangre. Y por último, pues las primeras licencias en España, ¿no? Recientemente. Y a nivel de previsiones, ahora mismo se está hablando de una segunda fase para Ni Una Más, que hay negociaciones para licencias a lo largo de este semestre o incluso de este año para Colombia, para aumentar ese prototipo, hacerlo piloto y que se comenzó en la ciudad de Medellín. Y luego con el Ministerio de Igualdad, que se está en conversaciones con el Instituto de las Mujeres y con la Junta de Andalucía, que eso es a nivel regional, bueno, autonómico aquí en España, pues también en conversaciones para hacer uso de esas licencias. Al final este producto está ideado para una distribución discreta y no masiva, tiene un proceso de conseguir la aplicación que está muy cuidado para que no haya una exposición y al final lo importante es el máximo conocimiento por parte de las víctimas de su uso y para qué pueden hacer, bueno, cómo utilizarlo y el menor conocimiento posible por parte de los agresores. Y bueno, nada, yo ya acabo mi parte. Muchas gracias. Dejo a Conchi que dé un poco las conclusiones. Y nada, simplemente que comentar que por nuestra parte, pues bueno, es un poco intentar poner un pequeño grano de arena en la lucha pues contra esta lacra, ¿no? Que al final afecta a todo el mundo. Pues muchas gracias. Ya veis por qué teníamos que estar aquí. No podíamos faltar. Un proyecto que es allá donde se ha desarrollado, pero aquí es donde ha tenido los mayores reconocimientos. Así que es posible, no nos tenemos por qué callar y gracias a que tenemos a gente como Ángela y su equipo y Verónica y todo su equipo que nos ayudan a demostrar
lo que está pasando. Así que muchas gracias.